Sí, existen diferentes tipos de desnutrición y lo veríamos diferente en adultos y en niños. También es importante recalcar que lo veríamos diferente dependiendo de qué nutriente es el que está deficiente. Por ejemplo, en adultos se vería un peso bajo, sobre todo en la baja ingesta de energía. También se podrían observar parámetros de laboratorio alterados y en el caso particular de baja ingesta proteica o deficiencia de proteínas, lo veríamos en composición corporal, un bajo músculo, por ejemplo, o retención de líquidos. En niños, por el otro lado, lo vemos más en el crecimiento y desarrollo. Podemos ver problemas de peso, estatura o ambos. ¿Cuál es la diferencia entre desnutrición y malnutrición? La desnutrición es una parte de la malnutrición o un tipo de malnutrición. La malnutrición puede deberse a una baja ingesta de nutrientes o energía, una sobreingesta o un desbalance de nutrientes. ¿Cuándo se considera desnutrición? La desnutrición se va a ver muy diferente dependiendo del nutriente que esté faltando. Por ejemplo, en el caso de energía o calorías, veríamos un peso bajo o una pérdida de peso muy rápida. En el caso de niños también lo podríamos ver como una falta en el crecimiento. Y por el contrario, en el tema de nutrientes, vitaminas, por ejemplo, ácido fólico, hierro, lo veríamos en parámetros de laboratorio o también en signos. Se podría manifestar en la piel, en las uñas que pueden cambiar su forma o coloración, en la boca, en el cabello. Lo podríamos ver diferente dependiendo del nutriente faltante. ¿Cuál es la principal deficiencia en nutrientes en México? En México, las principales deficiencias son en niños, hierro, y esto lo vemos con anemia en la infancia, y en adultos, deficiencia de vitamina D. ¿Cuál es la diferencia entre desnutrición y obesidad? Una persona con obesidad tiene un peso elevado, pero sí puede estar deficiente en ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, proteína, etc. Es importante hacer una revisión para ver que el cuerpo no esté pidiendo por medio de hambre y antojos cierto nutriente faltante. ¿Cómo se previene? La desnutrición se puede prevenir ingiriendo una diversidad de alimentos, especialmente una diversidad de colores y nutrientes por medio de la alimentación. Hacer comidas frecuentes durante el día y revisar con tu médico o nutriólogo si tienes alguna condición de salud que deba de modificarse alguna recomendación en la ingesta. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, espero estén muy bien. Bien, ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla ahora para continuar con el tema, ya viendo un poquito ya más en detalle esto que es la desnutrición. Pueden ver mi pantalla ahora, por favor, lo estoy ampliando. Sí, se ve listo. Ok, bueno, hemos visto un poquito el video, ¿no? Que nos ha dado, ¿no? Nos ha respondido, ¿no? Preguntas puntuales ya referente a justamente este tema, ¿no? Desnutrición, malnutrición, sobrepeso, obesidad, etcétera. ¿Ya? Y los parámetros que ella ha indicado en México no son muy distantes a los nuestros, incluso diría yo que nosotros estamos con mucho más en cuanto a ese porcentaje, ¿no? Más elevado, ¿sí? Por deficiencia de nutrientes, vitaminas y minerales, por muchos factores, ¿no? Económicos quizás, ¿no? En principio. Bueno, entonces ya continuando, hablando ya del cuadro clínico de la desnutrición, vemos que este presenta dos grandes afecciones muy comunes en países con inseguridad alimentaria. Bolivia obviamente no está exento de esto, seguro que sí, ¿no? Y estas dos grandes causantes justamente es, ¿cómo le llaman acá? Marasmo y Kwashiorkor. Son dos enfermedades en base a la desnutrición. Vamos a ver ahora el detalle una por una para que podamos entenderle más a precisión. Hablando de la primera, de esto que es la desnutrición a nivel de marasmos.
¿ya? Y su conclusión de conclusiones es un déficit energético. Vemos ahí la imagen, ya pónganse ustedes en todo lo que vamos a ver acá, ya pónganse en la mente la imagen de este niño, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? En edades bien tempranas, que justamente son los primeros que son afectados por estas enfermedades, ya, de la desnutrición. Ya, hablando ahora del marasmo, ya aparece generalmente durante el primer año, ya hasta el primer año, generalmente asociado a destetes precoz y dieta pobre en proteínas y calorías. Ya entonces son niños pequeños que antes del año ya su mamá no le da, ¿no?, la alimentación de base, que es la leche materna, ¿no? Entonces por eso que estos niños ya carecen de este tipo de enfermedad. Los signos constantes del examen físico son retraso en el crecimiento, atrofia muscular, ya, y de larga grasa subcutánea, piel arrugada, parecen así hombres viejitos en realidad, ¿ya? Los signos habituales son presencia de apetito e irritabilidad, temperatura y presión arterial subnormales o por parámetros debajo de lo normal, ¿ya? Son algunos de los signos de este tipo de enfermedad denominada marasmo. A ver, un poquito de antecedente. El término marasmo proviene del griego marasmos, que significa consumación o debilitamiento, en referencia al desgaste progresivo del organismo causado por la falta de alimento. Ven, normalmente son niños de por allá, ¿no?, de esos países asiáticos, africanos, donde hay una deficiencia, ¿no?, de alimentación extremadamente marcada, ¿no? Entonces, afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, poblaciones en condiciones de pobreza extrema, personas con inseguridad alimentaria, individuos con enfermedades crónicas o situaciones de abandono, comunidades con acceso limitado a servicios de salud y alimentos. Entonces, el marasmo ocurre debido a una combinación de factores, como podemos ver: 1, ingesta insuficiente de alimentos; 2, déficit prolongado de calorías; 3, enfermedades que disminuyen el apetito y aumentan el gasto energético; 4, mala absorción de nutrientes; y 5, condiciones sociales adversas como pobreza y falta de acceso a alimentos. ¿Ya? Es entonces muy común en estos países de condiciones extremas, ¿no?, que estos niños padezcan estas enfermedades en edades tempranas. Vamos a ver ahora los síntomas. Miren por favor las imágenes que podemos ver ahí. Aquí vemos otra, hablando de los síntomas, ¿ya? Y nos dice que algunos de los síntomas: delgadez extrema y pérdida severa de la masa muscular, bajo peso marcado por la edad, debilidad generalizada, falta de energía y apatía, piel seca y frágil, intolerancia al frío, mayor susceptibilidad a infecciones, retraso del crecimiento, ¿ya? Y el tratamiento para este tipo de enfermedad es la siguiente. Bueno, debe ser obviamente un tratamiento, no debe haber un tratamiento obviamente dado por un médico, y el cual comprende una estabilización clínica inicial. Obviamente tiene que internarse esa persona, ese niño, ¿no?, ese infante. Corrección de deshidratación e infecciones, alimentación gradual y controlada, aporte adecuado de calorías y nutrientes, suplementación de vitaminas y minerales, y un seguimiento continuo, ¿no?, del estado nutricional por este médico especialista. Ese es el tratamiento a esta enfermedad. Miren la imagen, son niños muy afectados por este tipo de enfermedades, ¿no? Vamos a ver ahora la prevención. Y se basa fundamentalmente en lactancia materna adecuada,
alimentación complementaria suficiente en cantidad y calidad. Asegurar un aporte energético diario adecuado. Prevención y tratamiento oportuno de enfermedades. Controles periódicos de crecimiento y desarrollo. Mejora del acceso a alimentos y servicios de salud, ¿ya? Como medidas de prevención para evitar este tipo de enfermedad. En este cuadro vemos ya esta enfermedad más la que vamos a ver a continuación. Por un lado vemos ya la que hemos estudiado, esto que es el marasmo, que es una desnutrición energético-calórica. Y por otro lado vemos esta enfermedad, Kwashiorkor, que es justamente una desnutrición energética proteica. Ahí están todos los detalles en esa pequeña imagen, comparando una y otra. ¿Ya? Marasmo y Kwashiorkor. Dos enfermedades de esto que es la desnutrición. Vemos haciendo una pequeña comparación. En cuanto al marasmo, edad menos a 18 meses. Y en cuanto a este otro, Kwashiorkor, edad de 1 a 5 años. Siguiente, caída de cabello, cara de viejito, hablando del marasmo, ¿no? Caída de cabello, cara de viejito, piel plegadiza, masa muscular disminuida. Y por el otro lado, viendo ya esta característica de Kwashiorkor, edad de 1 y 5 años, desmarcación de la piel, retención de líquido, por eso lo ven medio panzoncitos a los niños, lo van a ver en la siguiente foto, ya, y normalmente tienen edemas en todo el cuerpecito. Son algunas de las características más puntuales del marasmo y del Kwashiorkor. Aquí vemos otras características, ¿ya? Hablando del marasmo, consumación generalizada, extrema delgadez de los brazos y de las piernas y una expresión apática. Por el otro lado, hablando del Kwashiorkor, edemas en todo el cuerpecito, alteraciones cutáneas, pelo claro de color rojizo, ya hay una expresión de tristeza, como vemos ahí. Algunos signos visuales, ¿no?, que se pueden observar. Vamos a ver ahora esta enfermedad que es el Kwashiorkor, como hemos visto, que es un déficit proteico. ¿Ven la imagen ahí? Normalmente son unos niños que sus características son así, panzoncitos, ¿no?, gorditos, por este tipo de enfermedad. Bueno, y decimos que generalmente aparece a partir del primer año hasta los 5 años de vida, como hemos visto anteriormente. Luego del destete, ya obviamente no reciben el alimento de la leche materna hasta los 4 o 5 años, con máxima incidencia en el segundo año, debido a dietas carenciales y asociadas comúnmente a infecciones general o intestinal. Los signos constantes son edema generalizado, bajo peso, edemas en todo el cuerpecito, que son hinchazones, atrofia muscular, apatía y anorexia. También existen pigmentación, caída fácil del cabello, piel seca y de tipo descamatizada, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra clave, ¿no? Hablando del Kwashiorkor, desnutrición aguda por insuficiencia de proteína en la dieta. Un déficit proteico, en otras palabras. Vemos acá la imagen, otra imagen muy similar de esta enfermedad. El Kwashiorkor
es una enfermedad grave de desnutrición